este video vamos a ver cómo usar el cuaderno con un programa para correr el algoritmo a priori para la búsqueda de reglas y construcción de reglas de asociación. En este caso, bueno, este algoritmo en particular se suele usar, por ejemplo, como el mecanismo base para la selección de reglas de recomendación, es decir, para la determinación de relaciones entre películas, entre libros, entre productos, en el sentido de que cuando uno de ellos se ve o se compra o se renta, entonces suele suceder que se renta, se compra o se lee otro producto, ¿no? Entonces, si eso es algo que se identifica como común, entonces se puede recomendar a un usuario que hace el primer paso ejecutar el segundo paso también. Y bueno, igual que en los casos anteriores, vamos a usar una biblioteca, vamos a usar el lenguaje Python. No tiene mucho caso aquí ver cómo funciona en detalle el algoritmo, sino más bien ver sus características generales en cuanto a la manera en que opera y los resultados que produce. Entonces es el algoritmo que se conoce como a priori para búsqueda de reglas de asociación, y pueden buscar más detalles, por ejemplo, en Wikipedia y en muchos lugares donde lo describen con más detalle. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, es importar las bibliotecas que vamos a usar. En este caso, la biblioteca que implementa el algoritmo a priori no es una biblioteca estándar. Entonces lo que les tenemos que decir en este caso al entorno de ejecución, que la instale, y luego que ya la instaló, que la cargue, ¿no? Entonces básicamente es lo que va a hacer. Se va a tardar un poquito más de lo normal, porque primero va a hacer la instalación, la va a descargar de donde usualmente está, y ya que está instalada, pues ya la puede subir. ¿Ok? Eso es lo que hizo aquí. El segundo paso, como ya lo habíamos comentado también, como vamos a hacer entrada de datos desde nuestra computadora hasta el entorno de ejecución, que es el Google Colab, entonces necesitamos un mecanismo especial para intercambiar información. Por eso vamos a usar esta biblioteca, y en particular esta de aquí abajo, para poder subir el archivo, ¿no? Entonces aquí hay celdas ocultas, no sé por qué estaban ocultas, pero ya no lo están. Y bueno, si ustedes ven eso, ya vieron lo que tienen que hacer si aparecen celdas ocultas. Y bueno, lo que vamos a hacer primero es lo que hemos hecho en otras ocasiones: dar el nombre del archivo, seleccionarlo, y entonces se va a cargar, ¿no? Vamos a dar a ejecutar, a preguntar el nombre del archivo. El nombre del archivo es este, como demo. Es el demo que vamos a usar. Son los resultados de Planea de 2015 para escuelas preparatorias. Ok, y ya luego nos va a pedir que lo escojamos. Lo vamos a escoger. Vamos aquí en Downloads. Ya lo va a cargar. Y nos va a mostrar las tablas, las columnas que tiene este documento. Es un documento CSV de valores separados por comas, básicamente una hoja de cálculo. Y bueno, básicamente en este caso lo que nos dice es que tenemos columnas de tipo objeto. Esto lo que quiere decir es que son columnas con valores de tipo cadena de caracteres. Ahorita vamos a ver los detalles. Aquí tenemos el turno, que es matutino y vespertino. Tenemos la entidad, que es el estado, los diferentes estados del país. Tenemos el subsistema, si es una escuela particular, si es un bachillerato autónomo, si es un telebachillerato, si depende de la DGETI.
etcétera, ¿sí? Si es un CCT, etcétera. Tenemos bachillerato estatal, tenemos diferentes subsistemas dentro del bachillerato. Luego tenemos una columna que es la columna de marginación, y en este caso hice una pequeña modificación. Normalmente decía muy baja, muy alta, era el nivel de marginación o grado de marginación, y era muy alto, alto, bajo, medio, muy bajo. Entonces todavía queda por aquí un alto que pasó. Pero bueno, básicamente de lo que se trata aquí es los encabezados los vamos a perder a la hora de procesar los datos en el algoritmo, por lo que necesitamos que los valores tengan un valor, sean significativos. Entonces por eso copié marginación aquí, para que no nada más digan grado de marginación muy alto y no sabemos qué quiere decir ese muy alto, si se refiere a marginación o se refiere al nivel de competencia en el lenguaje o al nivel de competencia en matemáticas. Entonces por eso añadí esta palabra aquí. Luego tenemos el sostenimiento, si son particulares, si son autónomas, si son estatales, si son federales, etc. Y luego los resultados de Planea, ¿sí? Planea tiene 4 niveles. Y estos 4 niveles, lo que se hizo aquí fue hacer un promedio. Y dependiendo del valor del promedio, si el promedio era nivel 1, pues se puso muy bajo. Si el promedio era nivel 2, se definió como bajo. Si el promedio era nivel 3, se definió como alto. Y si el promedio era nivel 4, se definió como muy alto. ¿Ok? Y como antes, como sucedió con marginación, pues también le ponemos la etiqueta de lenguaje al principio para identificarlo. Entonces tenemos lenguaje alto, lenguaje muy alto, lenguaje bajo, que lo que quiere decir es el nivel de lenguaje, de comunicación y expresión oral y escrita que se evaluó con Planea. ¿Ok? Bueno, no sé si oral, creo que escrita nada más. Y lo mismo con matemáticas, tenemos los niveles de matemáticas. Igual necesitamos ponerle aquí un identificador adicional para saber que estamos hablando de matemáticas y no de lenguaje o del nivel de marginación. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que estamos trabajando. En el caso, por ejemplo, del análisis de cúmulos, lo que usamos son los valores numéricos de marginación y de nivel de lenguaje y de matemáticas, porque lo importante era medir distancias. Aquí no, aquí lo que nos interesa es medir frecuencias. Y los valores numéricos de punto decimal, el problema que tienen es que es muy difícil que coincidan dos exactamente. Entonces se trabaja muy mal con frecuencias y por eso conviene tener valores ordinales o valores nominales, como es en este caso. ¿Ok? Entonces estos son los datos con los que vamos a trabajar. Son bastantitos. Las escuelas que contestaron al menos el 80% de los estudiantes. Entonces tenemos 12,000, casi 13,000 escuelas representadas aquí. Entonces vamos a seleccionar las variables, como qué variables vamos a usar. En este caso vamos a usar todas, pero igual dejamos esta parte del código para poder trabajar con casos donde no las manejemos todas. Igual podríamos volver a repetir el ejercicio sin manejarlas todas. Y aquí tengo que poner los nombres de las variables. Y que tenemos acá es turno, entidad y subsistema. Entonces, turno, mayúsculas tal cual, entidad, subsistema. Tenemos marginación, sostenimiento, lenguaje y matemáticas. Entonces, marginación, sostenimiento, lenguaje y matemáticas. ¿Ok? Y ya le damos enter porque son todas las que queremos. Ya confirma que son esas. Todas correspondieron con los títulos y los encabezados de las columnas. Perdón. Y bueno, entonces separamos, ¿no? En este caso no hay separación porque escogimos todas, pero en el caso de que no hubiéramos escogido alguna de ellas, era necesario transformar el data frame grande en uno más pequeño, donde nada más tuviéramos las columnas que vamos a necesitar. ¿Ok? Y entonces entramos a la búsqueda por asociación.
Entonces, bueno, si leyeron los textos que les compartimos, básicamente las reglas de asociación tienen esta forma, que es como una suerte de implicación, pero implicación probabilística o estadística, si lo quieren ver así, donde la regla dice si aparece x1, x2 o hasta xn, podemos tener n parámetros ahí, entonces también aparece y. ¿Ok? Y bueno, lo que dice abajo, ¿no? Si x, x2, xn aparecen en un renglón, en este caso en una escuela, si una escuela tiene estos atributos, entonces es frecuente que también tenga el atributo y, ¿ok? O que y aparezca en el renglón. El ejemplo clásico que se hizo famoso fue el de este tipo de la regla que se comenta aquí cuando teníamos dos valores nada más del lado izquierdo, donde el primero es hombre y el segundo es cerveza, y la y es pañales, que quiere decir, bueno, un hombre que compra cerveza en el supermercado con frecuencia también compra pañales. Y eso hizo que en los supermercados los pañales se pusieran cerca de las cervezas para que, pues ya que iba a ser frecuente, pues motivarlos más para que lo hicieran, ¿no? O los que no lo hacían dijeran, cierto, se me olvidaron los pañales, fueron a comprar los pañales. Pero bueno, otra manera de verlo es decir, bueno, quien ve una película 1 y ve la película 2 y ve la película N, entonces también es probable o es frecuente, un usuario que ve esas películas es frecuente que vea la película Y. Y entonces eso se puede usar para recomendarle a alguien que ha visto las N primeras películas que también vea la película Y. ¿Ok? Entonces esas son las reglas, así van a ser las reglas que vamos a encontrar, se presentan de manera un poquito diferente, pero ese es el significado. Y necesitamos hacer una preparación final de los datos, que es acomodar los datos en el formato que necesita la biblioteca. En este caso la biblioteca no maneja hojas de cálculo, sino maneja listas de renglones. Entonces lo convertimos a listas de renglones. Y empezamos con 1 para eliminar el encabezado, que es el 0. ¿Sí? Y luego vamos a imprimir el primero y el último de los registros para comprobar que todo está bien. Okay, entonces ya lo tenemos aquí. El primero es un turno matutino en Aguascalientes, es un bachillerato autónomo. La marginación es muy baja. El subsistema es escuelas autónomas y tiene un nivel muy alto en lenguaje y muy alto en lenguaje y alto en matemáticas. ¿Sí? Y el último es en Zacatecas, también es matutino, es una escuela particular, muy baja marginación, pero en este caso el lenguaje es muy bajo y las matemáticas son muy bajas. ¿Ok? Entonces, pues ya lo cargamos. Y ahora vamos a ejecutar el algoritmo. El algoritmo, además de los renglones que hay en la hoja de cálculo, vamos a necesitar 3 valores adicionales, que son mecanismos de restricción sobre los valores, sobre el tipo de regla que queremos. Por ejemplo, el primer valor es el de soporte. Vamos a dar el soporte mínimo. Y que tiene que ver con si queremos reglas con datos, valores muy frecuentes, o si se vale que las reglas incluyan valores poco frecuentes. ¿Ok? Entonces el porcentaje mínimo de renglones en los que debe aparecer un elemento para poder incluirlo en una regla de asociación. ¿Ok? Entonces si la marginación es, por ejemplo, muy baja, entonces si le ponemos aquí 80%, solamente va a poder usar marginación muy baja si aparece por lo menos en el 80% de los renglones. ¿Okay? Y si no, no va a aparecer en las reglas. La confianza mínima tiene que ver con esta implicación. ¿Sí? Si decimos X implica Y, en la lógica es que siempre que hay X debe haber un Y. En este caso no es exacto, sino más bien es un nivel de confianza, el porcentaje de veces que Y tiene que aparecer cuando aparece X. Un valor alto, cercano a 1, como porcentaje sería, digamos, bueno, son porcentajes, pero se expresan con valores entre 0 y 1. Entonces un valor cercano a 1 quiere decir que tiene que suceder prácticamente siempre. Siempre que aparece X, tiene que aparecer Y. Y un valor de confianza mínima cerca de 0 quiere decir
que puede pasar que muchas veces que aparece X no aparezca Y, incluso la mayoría de las veces. ¿Ok? Y finalmente el impulso tiene que ver con lo mismo, pero del lado de la Y. ¿Sí? ¿Qué tantas veces de las veces que aparece Y, además viene acompañado de X? ¿Sí? La diferencia es que por la manera en que se calcula, este no es un valor entre 0 y 1, sino que puede ser un número mayor que 1. Y de hecho, valores mayores que 1 son mejores, digamos. Quiere decir que es más de las Y's que aparecen junto con X son parte, que más de las Y's que aparecen en los datos aparecen junto con X. ¿Ok? Porque bien podría pasar, por ejemplo, que tuviéramos poquitas X. Y eso quiere decir que vamos a tener poquitas Y's asociadas a X. Por mucho que haya una asociación 100%, de todos modos habría poquitas Y's porque tenemos poquitas X. ¿Ok? Entonces, como tenemos poquitas Y's asociadas con poquitas X, y podemos tener muchas Y's en los datos, este valor va a ser un valor menor que 1. Vamos a decir, o muy cercano a 1. Porque quiere decir que hay poquitos valores arriba y muchos valores abajo. ¿Ok? Y al revés, si tenemos muchas Y's y además muchas Y's asociadas con las X, entonces vamos a tener valores mayores que 1. O tenemos, al revés, pocas Y's, pero todas esas Y's están asociadas con X, entonces podemos tener valores mayores que 1. ¿Ok? Entonces, estos valores se tienen que dar. Aquí, por ejemplo, tengo 3 valores, que es el 30%, que aparezca por lo menos en 30% de los renglones un valor para poder incluir en las reglas. Que el nivel de confianza sea 0.3, o sea que con que aparezca un tercio de las veces que aparece X, aparezca Y es suficiente. Pero que sí haya, digamos, una cierta cantidad de Y's asociadas de las Y's que aparecen, muchas que haya muchas Y's y que estén asociadas con las X, básicamente. Entonces vamos a correr esto para que queden esos valores. Y luego vamos a correr el algoritmo. Lo que vamos a hacer aquí es corremos el algoritmo, produce las reglas en un formato propio. Esas reglas las convertimos a una lista de reglas para poder verlas bien. Y luego vamos a vamos a decir cuántas encontramos para saber antes de presentarlas. Y luego las vamos a convertir en una hoja de cálculo para poderla ver mejor. ¿Okay? Y luego vamos a ver todas las reglas. Entonces ejecutamos esta parte y nos dice que se encontraron 12 reglas. Y entonces vamos a ver las reglas que encontró. Aquí están. ¿Ok? Bueno, aquí nada más hay 10. 11. Dice que encontraron 12. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, los primeros 5 o 6 que están aquí, realmente lo que nos habla son de los datos más comunes. La mitad de los renglones tiene el valor estatal, por eso aparece aquí. El 60% de los renglones tiene un lenguaje bajo y el 33% tiene marginación muy baja. Entonces estos valores, como se repiten mucho en los renglones, aparece como regla, porque se repiten más del porcentaje que pusimos aquí en soporte. ¿Okay? Y luego ya aparecen las reglas más interesantes. Por ejemplo, en este caso lo que dice es que en el 37% de los casos que aparece el lenguaje bajo, también es estatal. ¿Ok? Entonces una manera de decirlo es, el lenguaje bajo implica frecuentemente que la escuela es estatal. Y al revés, en este caso, si la escuela es estatal, entonces con esta frecuencia, no es cierto, no con esta frecuencia, sino más bien
es la confidencia, la que tenemos que ver acá, que está más acá adelante. Es más bien, esto tiene que ver de veces que aparecen los valores independientes. ¿Ok? Entonces en este caso también tenemos con cierta frecuencia ocurre que cuando aparece estatal, entonces también es matutino. ¿Sí? Que las escuelas estatales tienden a ser matutinas, pues lo podríamos decir así. Otra es que si el nivel de matemáticas es bajo, entonces el lenguaje también tiende a ser bajo. Esa es una regla interesante. Si el lenguaje es bajo, la escuela tiende a ser matutina. Eso está muy interesante, lo cual sugeriría que el nivel de lenguaje en el caso de las vespertinas es mejor, o es muy bajo, que también puede pasar. Estamos hablando de valores nominales. Y finalmente tenemos otra regla que dice que si el nivel de matemáticas es bajo, se tiende a que las escuelas sean matutinas. ¿Okay? Entonces, si el lenguaje es bajo y las matemáticas son bajas, hay una tendencia que si eso sucede, la escuela es matutina. ¿Ok? Entonces vamos a probar, por ejemplo, qué sucede si cambiamos estos valores. Vamos a ponerlos más estrictos. No queremos datos que aparezcan 40% de las veces. Queremos que, vamos a ponerle aquí también, 40. Vamos a volver a correr el algoritmo. Y en este caso nada más encontró 7 reglas. Vamos a imprimir. Y se acuerdan, las 5 primeras son parecidas a las que teníamos antes, que son las de un solo elemento. Son las que son los elementos que son más frecuentes del 40%. Pero solamente tenemos una regla nueva, que es esta, que si es estatal, las estatales tienden a ser matutinas. Las preparatorias estatales tienden a ser matutinas. ¿Ok? Aquí no lo podemos ver en detalle, pero estarían los demás valores, la confidencia y el lift. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el algoritmo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirle que no importa tanto el support, vamos a dejar la confidencia, para que maneje datos poco frecuentes, pero que las relaciones sean fuertes. Perdón, tengo que correr el algoritmo primero. Tengo que volver a correr tengo que volver a correr el algoritmo. Dice que encontró 18 reglas, y así lo vamos a ver. Y empiezan a aparecer otras reglas que podrían ser interesantes. ¿Sí? Que si el lenguaje es bajo, la escuela tiende a ser estatal. Y si la escuela es estatal, hay una tendencia de que las escuelas estatales tienden a estar en niveles de marginación muy altos. Que si son estatales, hay una tendencia a que las matemáticas sean muy bajas. Y así, ¿no? Que si es estatal tiende a ser matutino, lo que habíamos visto antes. Lo que ya habíamos visto antes también, que si el nivel de matemáticas es bajo, se tiende a que el lenguaje también sea bajo. Si el lenguaje es bajo es matutino, ya lo habíamos visto también. Esta es nueva. Si se fijan aquí el soporte es pequeño. Aparece menos, pero cuando aparece puede ser interesante en el sentido de que las escuelas con turno matutino tienden a tener un nivel de marginación alto también. Las particulares tienden a ser matutinas, no vespertinas, pero con este nivel de apoyo, pero con una fuerte relación de confidencia, que es la que se ve acá, etc. ¿Ok? Entonces aquí uno juega un poco entre, digamos, si queremos descubrir reglas interesantes, entonces convienen valores bajos para que produzca muchas, entonces observar las que son interesantes y ya luego ver nada más cuánto respaldo tienen. Si queremos las relaciones más fuertes, entonces ponemos los valores altos para que escoja más poquitas, solamente las que contienen, las que tienen mayor apoyo, y de esta manera es como opera el algoritmo de búsqueda de reglas de asociación, el algoritmo a priori de búsqueda de reglas de asociación.